Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Qué bueno volver a encontrarnos como cada jueves a las 7 de la tarde aquí en Argentina, pero bueno, ya cerca de medianoche allá por Europa, más temprano por el oeste americano y otros países de América. Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro, de lo cual es de los que nos gusta mucho, cuando vamos a las tradiciones, a esa profundidad del día a día de lo que de lo que son las tradiciones sefaradíes. Pero antes de meternos en tema, la saludo a Lili, que está en el otro estudio del Centro Cultural Sefarad. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un placer estar aquí junto a ustedes, que a ustedes les guste venir a encontrarse con nosotros, a ver una propuesta nueva cada semana. Es una gran alegría que podamos estar aquí para conocer mucho más sobre nuestra cultura sefaradí. Y como decía Marcelo hoy, sobre la mujer y el refranero. Una cosa muy, muy interesante que vamos a escuchar hoy. No sé si alguno lo tiene ya escuchado, pero es una linda presentación el día de hoy. Pero antes de ir a lo que tenemos hoy, vamos a recordarles primero el agradecimiento a todos los que colaboran con nosotros, sea con su aporte monetario, en las 1000 formas que hay. Quien quiera hacer un aporte en cualquier parte del mundo, en cualquier moneda, lo puede hacer. Nos consulta a nosotros, en todo caso, hay muchas vías para ayudar, pero también cuando se suscriben al canal de YouTube, cuando ponen me gusta, cuando hacen un comentario, cuando lo comparten, cuando opinan, no dejen de opinar siempre y de poner el me gusta si es que les gusta. Si no les gusta, pueden poner el pulgar para abajo. Pero si les No, gusta, el no, pulgar para arriba. No, no, siempre hay que dejar que la opinión sea. Así que bienvenido, todos los aportes nos sirven para sostener la infraestructura porque nadie cobra nada, ni nosotros, ni los conferenciantes, ni eso nadie. quería decir, que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro. Todos trabajamos voluntariamente, nosotros dos, Marcelo y yo, y todos los que colaboran con nosotros presentando sus investigaciones, sus temas, sus libros, están aquí de manera voluntaria. Y el aporte es muy importante porque tenemos algunos costos para la transmisión, ya que las actividades que hacemos online no se cobran, así que nos viene muy, muy bien la ayuda que nos puedan dar para poder solventar esos gastos. Entre esos gastos está la posibilidad de transmitir al mismo tiempo a Facebook, a YouTube y desde este año también en Instagram, donde pueden hacer los comentarios, los transcribimos porque todavía no aparece directamente, pero como siempre los comentarios, las preguntas, todo lo hacen en el chat y los podemos reproducir así. Aquí los dejamos para el final. Para esas cosas es que necesitamos esos aportes. Por lo pronto, la verdad que es una gran sorpresa el tema de Instagram. Mucha gente se está sumando por ahí. A Jake saludamos, mirá, está desde Miami, también desde todos lados, que se conecta. Ya empiezan a poner desde dónde están. Eso también nos gusta que lo pongan. Pero tenemos, como siempre, las actividades de corto plazo, lo que es en los próximos 7 días. Sí, claro, este domingo nos vamos a encontrar con el doctor Eliezer Papo y él nos va a hablar de Pesaj, la Pascua de las Enseñas, en nuestra actividad Encontros de Al-Had, un programa que tenemos hablado totalmente en ladino, en judío español, pero muy, muy entendible para los que conocen el castellano. Así que los invitamos a conocer un poco más sobre la fiesta que vendrá próximamente. Antes de fin de mes ya vamos a estar celebrando la Pascua, el Pesaj. Para el próximo jueves tenemos invitado a Sebastián de la Obra, historiador, bibliotecario y documentalista de Sevilla y Córdoba. Está entre los dos lugares en España. Él nos va a hablar sobre Doña Gracia Nací, Beatriz, Gracia, la señora. Todos estos nombres recibía esta personalidad sefaradí, mucho más que una viajera. Así que vamos a aprender un poco más sobre la vida tan apasionante de doña Gracia Nací Méndez. Y pensando que hoy vamos a estar con el tema de la mujer, gracias a Nací podemos decir la primer sionista en la historia. Uf, mirá que hay mucho para hablar
sobre ella. Mucho, mucho para hablar. Y hoy tenemos este tema tan lindo, la mujer en el hogar y en el refranero, con María Esther Silverman. Ella es profesora de literatura y escritora, vive en Tucumán, Argentina, y vamos a contar un poquito más sobre ella. María Esther ejerció la docencia como profesora titular de Introducción a la Literatura, Introducción a los Estudios Literarios y Medios de Comunicación Social en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Dirigió el Instituto de Literatura Española en esa misma universidad. Como investigadora, tuvo a cargo la dirección de varios programas y proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica vinculados a la cultura sefaradí en Tucumán. Es autora de libros de literatura española y argentina, de medios de comunicación social y de cultura sefaradí. En coautoría también ha publicado numerosos estudios en revistas especializadas, actas de congresos y simposios nacionales e internacionales. Además, ha escrito gran cantidad de artículos y notas de difusión en revistas y suplementos culturales del país y del extranjero sobre aspectos de la cultura sefaradí y de la literatura. Mejor palabra autorizada que María Esther no podemos tener con nosotros. Bienvenida, una alegría. Nosotros la vamos a llamar como la llamamos todos los días, ¿eh? Bienvenida, Chuchi, a Raíces de Sefarad. Hola, Chuchi. Buenas tardes, Marcelo, Liliana, un gusto. Excelente, estamos contentísimos de tenerte aquí, Chuchi, y además nos resulta siempre muy importante tus investigaciones, tus análisis, así que, y el tema de hoy la verdad que está bárbaro. Pero antes de entrar en el tema, vamos a hacer un agradecimiento a Alejandra y a Ruth que están por ahí, porque a última hora tuvimos que salvar computadoras que dejaron de andar y todo eso, y por suerte estamos en el aire en vivo como siempre, así que gracias a ellas. Chuchi, te dejamos con la gente y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Saludo a todos aquellos que en este momento se han acercado a la pantalla para esperar, y voy a tener el placer de presentar este tema, que es un tema interesante en relación a la mujer. Lo he titulado Presencia de la mujer sefardita en el hogar y en el refranero judeo-español. En el curso de sus experiencias colectivas e históricas, los diferentes grupos humanos van generando sus propios modos de articular las relaciones del hombre con el universo, lo cual implica su posibilidad de manifestarse dentro de un orden físico, psíquico y espiritual en una compleja interrelación y una dimensión temporoespacial. Los judíos españoles exiliados de España en 1492 se asentaron en diversos países y regiones, formando barrios muy homogéneos, que generalmente se conformaron como comunidades sefarditas vinculadas por la sangre, las creencias, la lengua, la tradición, el afecto, el trabajo y el lugar de procedencia de España. Estas grandes familias sefarditas mantuvieron por siglos sus códigos culturales y sus características peculiares según su país de asentamiento. Por lo que se conoce, el hombre se integraba necesariamente al ritmo complejo de la vida nacional o imperial según las circunstancias históricas y geopolíticas del momento. La mujer, en cambio, permanecía como custodia del hogar, las más de las veces un hogar humilde. En cuanto al poder de las autoridades, las comunidades sefarditas mantenían una relación de subordinación política y económica. En lo cultural, tuvieron periodos de libre ejercicio de su culto, pudiendo abrir sus propios templos bajo el amplio dominio del Imperio Otomano o en Marruecos y costa del norte de África, como así también sus escuelitas para la enseñanza de los libros sagrados del pueblo hebreo. Ello no impedía
que concurran a su vez a las escuelas públicas donde aprendían correctamente la lengua oficial, ya sea el turco, el francés, el griego, etc. Hay que destacar la importancia que tuvieron las escuelas dispersas de la Alianza Israelita Universal por toda la cuenca del Mediterráneo, ya que permitieron que muchísimos hablantes del judeo español adquirieran otra lengua de comunicación más universal. A esas escuelas concurrían niños y niñas, de modo que la mujer pudo acceder en una etapa de estabilidad social de la comunidad a los conocimientos básicos de la instrucción primaria. Muchos varones terminaron el ciclo como profesores o maestros de francés, título que los habilitó para ejercer como tales en América o en otros países europeos, a donde emigraron a principios del siglo XX por los continuos conflictos bélicos sostenidos en el cercano Oriente. Volviendo a la comunidad sefardita configurada en barrios, aparte de la subordinación y cumplimiento de sus miembros con las leyes del país y sus autoridades, de su convivencia armónica con otras comunidades caracterizadas con códigos e identidades propias, en la cotidianeidad, en el seno mismo de la existencia de las familias sefarditas y de cada uno de sus miembros, funcionaba un sistema cultural propio que todos conocían y aceptaban. Existían espacios de convivencia solidaria para el ejercicio de un orden comunitario, como por ejemplo ayuda social, educación, culto, etc., que podría entenderse hoy como el sitio de lo doméstico, de lo privado compartido. Por los testimonios que se conservan y por los relatos de vida de algunos miembros mayores que vinieron al país siendo jóvenes, se conocen diversas costumbres propias de los lugares y de las comunidades allí asentadas en relación a las mujeres, que es el tema que hoy abordaremos. La mujer, si bien aparece excluida y silenciada como voz, ocupa determinados espacios en el marco de la comunidad y del hogar sefardita. En cualquier hogar sefardita respetuoso de la tradicionalidad y religiosidad, se podía comprobar que cada semana, al aproximarse el día sábado, el Shabbat, la familia participaba de los preparativos de un modo u otro. El viernes a la noche se hacía el Kabbalat Shabbat, la cena sabática, que reunía a toda la familia y que iniciaba el descanso después de una semana de arduas tareas. La casa debía estar en perfecto orden y limpieza, sea más o menos pudiente. Por eso, desde el jueves comenzaban los aprestos para desfoinar los techos, los rincones, la cocina. Se apuraban las tareas de costura para dejar en condiciones de uso la prenda que se había cortado, con los bordados y los tejidos. El esposo solía colaborar con las compras en la feria. En Esmirna, Constantinopla, Estambul, el mercado o feria se denomina en turco Çarşısı. El hombre elegía el pescado, las verduras y las frutas que se preparaban para el Shabbat. Y en el hogar la madre y la abuela, que solía vivir con la hija, disponían todo para preparar la jalá, el pan trenzado que es infaltable en la mesa festiva. Si en el hogar había una hija, mujer, soltera u otras, cada una tenía tareas específicas asignadas según sus posibilidades y sus saberes. Una podía, por ejemplo, ocuparse de la limpieza de la casa, otra del lavado y mantenimiento de la ropa de la familia, otra ayudar en la costura y reparación de las prendas de vestir de los niños y mayores. La madre organizaba las tareas y tenía autoridad sobre los hijos, particularmente vigilando a las niñas y supervisando todos sus movimientos fuera del hogar. Debía rendir cuenta de cualquier irregularidad en la conducta de las hijas ante el marido y eventualmente ante los hijos varones mayores si los tenía.
No se les permitía liberalidades con miembros del sexo opuesto de otra comunidad, ni de la misma a la que ellas pertenecían. Los noviazgos y compromisos se pactaban entre familias de la colectividad, siguiendo convenciones muy antiguas. Ya en los albores del siglo XX, esto se fue haciendo menos riguroso. Sin embargo, la función de las esposas de los rabinos muchas veces tenían que ver con este aspecto social de presentar jóvenes a las niñas casaderas. Y se mantuvo así entre los miembros de las comunidades sefarditas de diversos orígenes asentados en los Estados Unidos de Norteamérica. La preparación del Shabbat incluía la presentación e higiene corporal de cada uno. Por esa razón, no siendo frecuente disponer de comodidades para el baño corporal, se imponía la visita al baño o mikve. Este lugar estaba cuidado y supervisado por funcionarios religiosos, ya que el baño no solo tenía el sentido de mantener los cuerpos limpios de las impurezas propias y habituales, sino de proporcionar purificación por inmersión. Tanto es así que para las novias que se casaban, y aún hoy dentro de la ortodoxia sigue siendo así, era una obligación ir antes de la boda al baño, a la mikve, y había horarios para que concurran por separado cada sexo. Las mujeres sefarditas ocupaban sus días preferentemente en las tareas propias del hogar. ¿Cuáles eran sus reales obligaciones? A ellas competía el sostén del ritual en lo referente a los alimentos aptos, kasher, para el consumo de la familia. Y no es decir poca cosa, porque la dieta alimentaria del judío ortodoxo, y en este caso sefardita, observa pautas muy estrictas referente a la condición de los alimentos, a qué se puede comer y beber, cuándo se debe observar jornadas de ayuno y en qué ocasión se preparan especialidades alusivas a fechas religiosas, etc. Por lo tanto, la mujer era la depositaria de todas estas prácticas y la responsable de que se transmitan consuetudinariamente a sus hijos y nietos. También era competencia suya el cuidado de los hijos, a los que amamantaba hasta no menos del año de vida. Por lo general, los hogares sefarditas tenían numerosos hijos. La mujer fecunda gestaba varios embarazos durante su periodo fértil. Y por lo general, cuando dejaba de amamantar a un hijo, quedaba embarazada del siguiente. Para aquellos esposos respetuosos de las leyes y preceptos de la Torá, no existían fórmulas anticonceptivas aceptables. Por el contrario, una vez que la mujer pasaba su periodo menstrual y los días obligados de abstinencia de convivir con su marido, debía ir al baño a purificar su cuerpo y luego era casi un imperativo la convivencia con el esposo. Coincidentemente, esa fecha corresponde al momento de la ovulación de una mujer de periodos normales, al periodo más fértil. En otro orden de cosas, la mujer siempre tuvo a su cargo el encendido de las velas de Shabbat. Madre e hija o hijas encienden velas antes de que se oculte el sol durante la víspera del viernes y de las festividades más solemnes del calendario hebreo. También se acostumbraba a ir al templo a llevar aceite para las lámparas que se encendían antes de las velas del Shabbat en memoria de los familiares fallecidos o para pedir por la salud de algún ser querido enfermo. A las mujeres de la comunidad les correspondía organizar los festejos de los compromisos, las bodas, los bautismos, bris milá, los bar y bat mitzvot. Era frecuente que las mujeres de un grupo familiar numeroso participen en los preparativos. Las abuelas, tías, sobrinas, hijas y nietas se solidarizaban en las numerosas tareas propias de estos acontecimientos. Con tiempo se comenzaba a preparar las especialidades de la cocina judeo-oriental y sefaradí
nunca sencilla ni rápida, más bien delicada y morosa. Algunas señoras tenían especiales condiciones para la costura y el bordado, de modo que su tarea estaba aplicada a vestir a la familia en dichas circunstancias felices. ¿Qué otras funciones tenían asignada la mujer dentro de su comunidad o vecindad? No podemos olvidar su especial habilidad en la difícil tarea de traer los bebés a este mundo. Algunas mujeres maduras sabían cómo asistir eficazmente a las mujeres en trance de parto y eran competentes en su oficio. Otras mujeres, generalmente aedadas, es decir, de edad avanzada, tenían conocimientos variados en relación al arte de curar y prevenir algunas dolencias, ya sea con amuletos o con palabras. Esos saberes y prácticas les habían sido transmitidos oralmente por alguna persona mayor de su familia, su abuela, una tía abuela, la madre, que depositaba así toda su confianza y amor en ellas. En las comunidades sefarditas siempre había quien sepa curar el empacho a un niño, o quien pueda sacarle el susto a una criatura, o ayudarle a perder el miedo para aprender a caminar. Los procedimientos eran sencillos, solían valerse de elementos que había en cualquier hogar, agua, aceite, un poco de plomo derretido, etc. Así como algunas mujeres dominaban múltiples saberes que prodigaban entre los miembros de su familia y de la comunidad, era frecuente escuchar también de sus bocas supersticiones vinculadas casi siempre al temor que suscitaba la presencia de la enfermedad, el mal de ojo. Se eludía la mención de palabras como muerte o cementerio que podían atraer la desgracia, o bien se cuidaba de realizar alguna acción que provoque o recuerde situación luctuosa o de duelo. Por ejemplo, no comer huevo duro sin sal, no tomar café sin algún dulce que lo acompañe, no comer sentado en el suelo, no acostarse sobre una mesa, no cortar tela sobre el cuerpo de la persona que se está midiendo una prenda, no barrer el piso cuando es de noche y se retiran ya los invitados, etcétera, etcétera. En otras palabras, había que evitar decir o realizar cosas que están íntimamente relacionadas con costumbres o preceptos en caso de duelo. Para estas circunstancias, los ánimos, había fórmulas convencionales que servían para tranquilizar los ánimos, frases que cortaban y ayudaban a desviar el tema de conversación inconveniente, sustitución de la palabra cuestionada por otra equivalente en lengua hebrea. La lengua santa servía para prevenir el mal. Las mujeres agrupadas en el barrio de la comunidad tenían otras ocasiones para reunirse y vivir momentos de real regocijo. Por caso, vale recordar cuando se realizaba el casamiento de una joven y era habitual presentar a la familia y amigos el ajuar que la novia llevaba como dote al matrimonio. Eso daba lugar a una reunión de mujeres que participaban acompañando a la joven al baño, formando parte de un grupo entusiasta que entonaban cantares de boda, bailarinas, así como tañedoras de instrumentos de percusión. Muchas veces, en pueblos pequeños, se acompañaba a la novia por las calles, las callecitas, y con los músicos y el cortijo de amigos y familiares hasta el baño. Y allí se compartía entre mujeres momentos de alegría y promesas de buenos augurios para la feliz prometida. Era costumbre que la suegra envíe a la novia una tablá, bandeja, con todos los elementos necesarios para la toilette del baño, como asimismo chapines,
y un bogo, una carterita, con dinero para los gastos del ajuar. También se estilaba enviar un obsequio valioso, una joya o bijú, si la condición del novio lo permitía. Otra oportunidad, motivo de reunión con cantes y dulces, era cuando la futura madre daba comienzo al ajuar de su bebé. Las mujeres de la familia y las amigas más cercanas se reunían en el hogar de la embarazada para cortar la ropa del bebé una vez transcurridos los 3 primeros meses del embarazo. Se arrojaban confites de almendra encima de la tela y recién se hacía el primer corte. A veces se daba ese honor a la mujer mayor de la familia. Puesto que estamos refiriéndonos a la mujer sefardí y al lugar que ocupa y ocupaba en el seno de la comunidad y el hogar, es pertinente recordar que así como el nacimiento de un varón imponía a los 8 días de su nacimiento la ceremonia del Brit Milá o circuncisión, cuando nacía una niña había que fadarla. Entonces se hacía una ceremonia para imponerle el nombre ante la Torá. Esto también se conoce como fiesta de las 7 candelas. La familia de la niña iba al templo el sábado para el servicio de la mañana. Se invitaba a familiares e íntimos y el oficiante decía el nombre en hebreo que ya llevaría la criatura a partir de entonces. Luego del servicio religioso, los familiares convidaban a los presentes a brindar y endulzar la oportunidad con algunas exquisiteces propias de la repostería oriental. En estas notas tratamos de conocer cómo se perfila la mujer a través del refranero judeo español, ya sea como sujeto de la enunciación, que al aludir a un tú se construye como un yo, o como sujeto del enunciado, ya sea en función de madre, de esposa, de suegra, de hija, de nuera, de vecina, de madrastra, etc., asumido por un sujeto que permanece anónimo como es regla general en los refranes y proverbios. La mención de una función específica, la de madre, novia, hija, etc., enunciada por otro o asumida por sí misma, determina un campo léxico-semántico complejo alrededor del lexema mujer. Ello nos obliga a mirar cada enunciado intentando en un esfuerzo de interpretación cubrir los huecos que el transcurso de los siglos ha producido entre dichos enunciados y nosotros. Queremos alcanzar en sentido la intención de los mismos, su carácter de réplica a otros enunciados que están elididos u olvidados. Y a través de las variantes y modificaciones o de las ultracorrección, advertir la reacentuación que han ido sufriendo estos refranes, dichos y proverbios a lo largo del tiempo. En cierto modo, se trata de hacer algo así como una arqueología de los refranes a fin de reconstruir el perfil de la mujer dentro de un grupo o comunidad, cual es la sefardita, cualquiera sea el lugar de su asentamiento a partir de 1492, cuando salen de España. Gran cantidad de refranes y enunciados semejantes, de uso frecuente en el discurso de lo cotidiano y familiar, hallan origen en la paremiología hispánica. Pero considerando el movimiento de la población judeo-española antes, durante y después del edicto de expulsión de 1492, que escogió su asentamiento preferentemente alrededor del Mediterráneo, el Imperio Otomano y los Balcanes, hay que admitir diversas etapas de influencias culturales y lingüísticas en la configuración de estas breves sentencias. Hemos trabajado con un corpus de refranes, proverbios, locuciones y dichos recogidos en colecciones del ámbito sefardí. Muchos de ellos
permanecen en el habla cotidiana de algunos sefarditas que viven en San Miguel de Tucumán, como asimismo en nuestros hablantes del español en el noroeste argentino. Vamos ahora a los ejemplos. Uno dice, el parir es trago de morir. Mujer sin criaturas es un árbol sin frutos, donde usa la similitud. Bendicha tripa de madre que tal fillo parió. Una madre para 100 hijos y no 100 hijos para una madre. Madre la que lo pare, y más madre todavía la que lo pare y lo cría. Una hipérbole sería, amor de madre, ni la nieve la hace enfriar. Otro ejemplo. Ni hijos ni haciendas no se hacen por manos ajenas. Hijo de criar, fiero de mascar. Entre la madre y la comadre atan al niño. Fin, la criatura no llora, la madre no la lecha. 3 hijas y una madre, mala vida para su padre. Mis hijos casados, mis males doblados. Quien tiene hija de casar y en Shabbat tenía de labrar. La hija en casa, la sugar en la casa. Dote y ashugar te puedo dar. El mazal, vátelo a buscar. Tengas el bazal de la fea. Ni linda de encantar, ni fea de espantar. La aventura de las feas, ellas se la granjean. Ashugar de oro y marfil, yo llevé. Con todo, mi suegra tuvo que decir, el yerno es como el sol del invierno. El jamín y el yerno, como te sale. Nuera fuites, suegra serás. Según hicites, así te harán. A ti te lo digo, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera. Bien guisa la mi nuera con la casa llena. Mi nuera es buena cocinera, amaguay del aceite y de la farina. Nuera, dolor de muela. Regolda mi nuera de tripas llenas, regolda mi filla de tripas vacías. Amor de suegra y en muera, de los dientes para afuera. Es suegra ni de barro buena. Mejor es un buen vecino que un hermano y un primo. Quien no tiene su casa es vecina de todo el mundo. En el hoyo de su vecina ve una paja y en el suyo no ve una estaca. El huevo de mi vecina tiene 2 yemas. Guádrate del vecino y no de la hora mala. Quien quiere mirar la casa de otros, que mire la suya en primero. Habló la novia de mala manera, entiñó toda la parentela. Buena es la novia, más ciega de un hoyo. Novia chica, novia grande, tal amo quiere. Marido malo, vaya y venga y mal no tenga. Al marido, como lo ambesates, como lo acostumbraste. Al fillo, como lo criates. Marido en casa, dolor de quilladas. Tanto llora la bien casada, que la mal casada se queda callada. Jajá mi mercader, alegría de la mujer. Quien casó una vez, digno de lástima es. Quien casó 2 no tiene perdón de Dios. Con la mujer vive como el gato y el perro.
Los hillos y las hillas son pesquires de la mesa, que en hillos y hillas tiene y con el rey aparienta. Quien no tiene hilla, no tiene amiga. Cual la madre, tal la hilla, y tal la manta que las cobilla. La madre haragana quita a la hilla necochera. Madrastra, el nombre la abasta. Que no quiere a la mala madre, que quiera a la buena madrastra. Cuando se refiere a escasez y falta de generosidad se dice dado de madrastra. La vieja quiere vivir para más ver y oír. Allí con su cebollica, señora consuegra. Salada y espinaca, señora coniada. Que no tenga que hacer, métase en pleito o tome mujer. Las mujeres lloran con un hoyo y ríen con el otro. Si quieres que la mujer llore, déjala prove. Quien se casa por la moneda, perde la moneda, la mujer le queda. El cabello largo, meollo curto. Cada día da vuelta el mundo y la mujer cada segundo. La mujer destruidera vacía del marido la faldriquera. La mujer guarda el secreto que no sabe. Mucha mujer y gozo, esto sigo dañoso. Casa sin mujer y barca sin timón, lo mismo son. En la casa de la bendición, la mujer mayor que el varón. La casa es de la mujer, dice el adagio jurídico. Podemos ver en algunos ejemplos que la mujer es sujeto de su propio discurso. ¿Y cuál es la intención que puede advertirse en estos breves enunciados que suponen, la más de las veces, contextos de comunicación de orden familiar y cotidiano? En estos refranes y proverbios, si bien pueden ofrecer algún grado de ambigüedad en cuanto a quien habla, hay circunstancias que, por falta de una referencia contextual, nos dejarán siempre en la incerteza. Pero, no obstante, por tratarse de contextos familiares e íntimos, en donde se habla con los hijos, preferentemente la madre que está todo el tiempo atenta a las situaciones que atraviesan los pequeños y los más grandes, nos inclinamos hacia la hipótesis de un enunciado femenino. El discurso puesto como acto de habla en boca de la madre marca géneros discursivos primarios. Hay en estas fórmulas un marcado intento didáctico moralizante. A ti te lo digo, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera. El propósito real va más allá de una simple apelación a la hija a quien se le dice algo, pero con la intención segunda de que la nuera la entienda. Hija y nuera no están en pie de igualdad frente a esta mujer que cumple la función como madre y como nuera, como suegra. Es claro el mensaje. Hay que apercibir a la nuera, pero el camino menos violento es decírselo a la hija como si ella fuera la verdadera destinataria del mensaje, cuando en realidad lo que procura su estrategia discursiva es que la nuera se dé por aludida y modifique la conducta que supuestamente ha generado este dicho. En este otro, hija mía, la mi querida, en la ciudad que irás, como verás, ansina hallarás. En este ejemplo el modo de decir es otro. La madre o el padre aconseja con gran ternura acerca de ciertas prácticas sociales con las cuales deberá la joven irse familiarizando. Hay un refrán español muy conocido: a donde fueres, haz lo que vieres. Y eso alude a una acción futura. Y se recomienda a la hija imitar los usos según el lugar a donde vaya. Eso tiene que ver con el objetivo de no desentonar o llamar la atención de los demás o parecer sin educación.
Irás mi hija a los allenos a parientar, y no te des aborrecer, que se vea que sos hijas de buen parecer. En este ejemplo hay mayor agudeza puesta en el enunciado. Se le advierte a la hija cómo comportarse con allenos desconocidos, ante los que se tendrá que presentar como familiar. Y el consejo es que no se conduzca de modo que suscite rechazo o desagrado, sino por el contrario, que dé la impresión de que es hija de buen parecer, una niña educada y bien criada. Para ir cerrando esta charla, veamos algunos dichos o refranes que se refieren a la preparación de la comida del Shabbat, manifestaciones que aluden a ello como una verdad irrebatible. Buen judío come en Shabbat pastel de queso y huevo de baba. Así también da testimonio de la abundancia en la mesa del viernes este otro refrán, si bien en él se destaca otra cosa, como se ve. Shabbat con platos es de reposado, aunque de mucha carne y peixe hartado. Cuando se aproximaba la festividad de la Pascua judía, el Pesaj, la mujer jugaba y juega un rol protagónico en la preparación del hogar. Dice un refrán alusivo a estos menesteres, de los cuales las mujeres de la casa eran las protagonistas. Bendicha sea la limpieza de noche de Pesaj. Claramente, se expresa la bendición que implica el precepto de hacer desaparecer todo rastro de alimento con levadura, hametz, porque ello obliga a revisar y limpiar en profundidad toda la casa, aunque sea una vez al año. Tanta preocupación y obstinada labor en el cuidado y aseo de la casa hasta el último minuto de la noche de Pesaj solo tiene parangón, al menos en el refrán, con la preocupación que provoca la hija casadera. La filla y el Pesaj no se escapan hasta la noche de Pesaj. Además de este refrán, que alude a un cierto determinismo o inexorabilidad de los acontecimientos, hay otros también vinculados al Pesaj, que expresa: ni Pesaj sin mazá, ni hija sin casar. O Pesaj, parás sin heshbon, Pesaj, dinero sin cuenta. Y ello porque se hacen comidas especiales, se invitan familiares y amigos a compartir la mesa. En su simplicidad se encierra la sabiduría popular. Todo sucede finalmente como debe suceder, y así como pasa este ritmo agitado para preparar el Pesaj, así pasará la preocupación por ver casados a los hijos. Entre otros saberes, había supersticiones, creencias populares con raíces hispánicas, sin duda, en boca de los más experimentados. Así, por ejemplo, cuando una visita ya fastidiaba, se procedía a echar sal y meter escoba detrás de la puerta, en la convicción de que la visita morosa se retiraría a su hogar. Pero otros saberes supersticiosos de larga tradición hispánica se conservaron entre los judíos españoles, los sefardíes. Un ejemplo claro de ello era vaciar la sal, derramar sal, un presagio de mal augurio, de una desgracia inminente o disputa en el seno de la familia. Recuerdo para este caso que mi madre decía que había que tomar 3 pizquitas de sal y arrojarlas atrás sobre el hombro izquierdo a los ojos del maligno. Pues bien, sin haber agotado este tema tan amplio y rico, damos por finalizada nuestra presentación sobre la mujer sefardí, su presencia en el hogar y los refranes, dichos y proverbios donde ella está presente. Muchas gracias por haberme escuchado. Bravo, hermoso, Chuchi, hermoso. Me trajiste la imagen de mi abuela, de mi mamá, por suerte, también la de mi casa de hoy en día, porque en casa, afortunadamente, muchas de las tradiciones se siguen manteniendo, quizás no las que tienen que ver con la superstición y eso,
ya está ahí, ya la hemos cambiado un poco en estos tiempos modernos, pero mucho de esto se sigue haciendo y son las vivencias de cada día. Así que, Marcelo, pero todavía en nuestras casas, de nuestras madres, y en nuestras casas cuando visitábamos a las abuelas, estas supersticiones pequeñas, pero eran a la orden del día, ¿no? No dejes la tijera abierta, no, que si se caía la sal, bueno, o el vino también era bendición. bueno, Muchas ahí de estas está, cosas. aún los que no somos supersticiosos, no dejamos tijeras abiertas y jamás en una cama. Claro. Nos sumamos a Así eso. que muchas de estas cosas las transmitieron tan bien nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que a veces no sabemos de dónde salen, pero continuamos con la superstición por las dudas. Tal cual. Antes de pasar a los comentarios y preguntas que hay, quería compartir, ahí les estoy poniendo en el chat las dos presentaciones anteriores de Chuchi. Ahí salieron, muy bien, por todos lados. Y también les quiero dejar un podcast que tiene Chuchi con Una 13. serie de podcasts, Sí, claro. sí. Ahí están todos. Así que les doy, lo quería poner ahora, si les doy tiempo a copiarlo, y si no lo buscan por Google. Chuchi, hermoso, vamos a escuchar los comentarios, a ver los comentarios de la gente. Hay saludos, hay comentarios, la verdad que está precioso esto. Aida Benaltavez nos dice, buenas tardes desde Tucumán, Argentina. Aclaremos para los que no son argentinos, Tucumán es una provincia que está en el noroeste argentino, una zona, bueno, es quizás la zona más, la capital del noroeste argentino, se puede decir. Oh, está Jorge Gregorio Lepervanche, Valencia. Presentes desde el puerto de Sagunto, Valencia, España, y prontito lo tendremos también Y nos para dice contarnos que sobre sus trabajos impresionantes. Medianoche en Valencia, claro, claro que sí. Oh, we are from Jacksonville, Florida. Jacksonville en Florida. Okay. Mm. Y lo comparte a sus amigos en Estados Unidos y otros países europeos. Gracias. María Esther Gomel. Hola desde Corrientes, María Esther. Bueno, esto es el noreste argentino, está en la otra punta, en el otro costado del país. Adrián Toro Quinteros, que nos escribe desde Colombia. Shalom, cordiales y fraternales saludos para vuestras mercedes. Bernard Miller, saludos a todos y a todas y todos desde Londres. También medianoche en Londres. Jorge Alberto Marcipar, saludos desde Rosario, también en Argentina. Rosario, ya estamos cerca de Buenos Aires, va cerca del centro del país, del lado oeste. Mauricio Calderón, shalom, saludo afectuoso. Lalo Tregar, saludos desde Monterrey, México, y gracias por exponer este bonito e interesante tema. Teresa Silverman, Baruch Haba, o Baruch, no sé qué. Edward Morone, buenos atardeceres desde la Florida, sí, qué lindo. Estela Bravanel, saludos desde Portugal, también es tarde allí, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros tan tarde. Ítalo Felizardo, bravo, estoy muy contenta de estar aquí, saludos desde Campos dos Goitacases en Brasil. Fernanda Vizcaya, shalom desde Portugal. Aida que nos dice, buenas tardes desde Tucumán. Edward dice, mi abuela sacaba el mal de ojo, claro, sí. El porqué de tanta cabulería, no dejar la tijera abierta, no silbar de noche, huevo duro con sal, no dejar zapatos en una mesa, sí, muchas de las cosas que nos enseñaban las abuelas. Susana Noé, qué placer escucharte, Chuchi. Acá interesante lo que dice Eduard Morone, pues dice que el porqué de la inquinia contra la suegra, claro, es porque se vivía en la casa de la suegra, así que lo más fácil que había para suceder
era pelearse. Sí, claro, era muy difícil porque se casaban muy jovencitas, iban a vivir a la casa de la suegra hasta que pudieran tener una casa propia y la suegra verdaderamente no tomaba nada de las enseñanzas que traían las pobres nueras desde sus madres y todo lo querían diferente, así que había mucha pelea por ahí. Estoy pensando que quien quiera tener un modelo de esta mujer que describió Chuchi a lo largo de esta noche, puede ver en Netflix lo de la serie Miss Jerusalén, y ahí se ve bien la relación entre suegra y nuera. Es Muy muy bien, interesante. muy buena idea, sí. María Esther Gómez, la mujer sabia fragua su casa, mala loca la destruye. Sí, sí. Lalo Tregar que nos dice felicitaciones a la señora Esther Silverman por tan bonito tema. El refranero al que se refirió tiene tanta similitud con el que usamos acá en el noreste mexicano. Bravo. Mario Crema, muy clara, simple, documentada y simpática. Gracias, Y espero Mario que estés Crema. mejor del dengue, porque estaba con dengue los otros días, Mario, espero que ya haya pasado. Adrián nos dice, definitivamente sigo convencido de algo. La mujer sefaradí, sea abuela, madre, tía, hermana, suegra, etcétera, es muy sabia y además columna vertebral de los hogares. Edward dice, diciendo parás entendemos por dinero, pero la palabra es, es una pregunta, ¿es persa o es de Persia? ¿De dónde viene esta palabra? Parás, no lo sé, me parece que es el hebreo. ¿De Me dónde viene parece, para? vamos a averiguarlo. No sé. A ver, ¿dónde? No. Y Adrián dice, y sobre todo las mujeres sefardíes son muy trabajadoras, laboriosas y con mucha creatividad. Ariel. Ariel que está aplaudiendo, aplaude, justo Bravo, Ariel. felicitación. Nosotros también aplaudimos. Sí, sí, A y Lucía dice orgulloso. felicitaciones, muy linda disertación. Ariel me imagino que debe ser algún nieto y bien orgulloso que tiene que estar, claro que sí. Hijo. Hijo, bueno, con más razón. A lo que, perdón, que interrumpa, vuelvo a lo de Pará porque me quedé leyendo mensajes y no se los dije. Pará viene del turco. No sé si el turco entró del persa o de otra lengua, pero Pará era un tipo de moneda en el Imperio Otomano. Perfecto. Bueno, claro, dice Eduard, tijera abierta, pelea, sí. Y cuchillo, visita de hombre, wow. Estoy salteando los mensajes que les puse yo con los enlaces, pueden copiarlo. Lalo dice, las supersticiones también eran comunes y se heredaban. Sí, seguro. Y aunque no lo tomamos como supersticiones, al menos nosotros el día de hoy, muchas de estas cosas se siguen haciendo igual, ¿eh? Absolutamente. Ariel que manda muchos corazoncitos a mamá, me encantó. Oscar García Saldaña, saludos. Hay costumbres que pasan de madre a hija por generaciones. Exactamente. Santi Castilla, interesantísimo. Algunas cosas las he oído en mi casa desde España, de Madrid. Muchas gracias. Sara Pérez, saludos de Uruguay. Qué suerte que se ocupan de las tradiciones. Saludos. Adrián nos dice, un encuentro muy bello, muy dulce. Gracias a todas y todos. El refranero sefardí es maravilloso. Abarca todos los temas de la cotidianeidad. Shabbat Shalom, claro que sí. Ayer nos dice Shalom desde Miami, aquí cenando con ustedes. Abrazos. Buen provecho. Le hacemos compañía. Perajá y salud para hacer honor a los refranes. Nelson Barrales, desde Chile, disfrutando el programa. Felicitaciones. Silvia Michané, mi abuela estudió francés en la Alianza Israelita Universal como mi padre. Muy interesante lo que destacas, que para fines del siglo que la mujer iba a estudiar. Sí, Claro que tenemos que sí. dedicarle un programa a la Alianza Israelita Universal que abrió la educación occidental a los judíos y en especial a las mujeres, porque los hombres, bueno, estudiaban Torah y Yeshiva y tenían que salir a trabajar.
y la alianza le dio la cultura occidental y tenemos que dedicarle un programa enteramente para esto. ¿Verdad que sí? Edward nos dice, preste mexicano hecho por la Camila Carvajal Monterrey. Bueno. Porque Parás en hebreo es Persia, por eso... ok, pero no es el mismo Parás. No. Bueno, Chuchi, hermoso, ya escuchaste las palabras de quienes te escucharon. Mezcla de aprendizaje y emoción, porque aprendimos y nos hemos emocionado, y especialmente a las puertas de Pesach, donde se vienen todas las tradiciones juntas, es una mar de tradiciones, ¿no es así? Así es, efectivamente, hay que empezar a sacar todo el jamés de la casa. No, y además que ya empezó en el WhatsApp de la familia, ya se empezó a repartir el menú, a ver quién se encarga de cada cosa. Aquí ya nos estamos moviendo, ahí está Liliana liderando eso con toda la familia. Y como se dice, Purim Lanu, Pesaj a la mano, Pesaj ya está, sí, ya está llegando. Quiero decir una cosa que es muy personal, adoro escuchar a Chuchi, a María Esther hablar, podría escucharla horas infinitas. Es una voz de docente tan amena y tan hermosa de escuchar, además de que lo que dice también es muy documentado, no sin quitar el valor de eso, que estoy fascinada. Lili, déjame agregar. Muchas gracias, Liliana, no exageremos. Me encanta, me encanta. Tengo unos mensajes de Instagram que no los puedo poner directamente aquí, de Iquirdel, que saludó desde Tampico, en México, y también de Mónica Zubel, desde Tucumán. Bueno, también Hilda Zarakinski, desde Sydney. Mónica, un gusto escucharte, Chuchi. Ella Martels, increíble, qué lindo, gracias. Bueno, también hay, eso todavía la técnica no nos permite ponerlo directamente, pero ya lo vamos a lograr. Bueno, con tantos mensajes, Marcelo, estamos viendo el abanico de lugares en donde están viendo el programa en vivo. Y igual les podemos decir a los que no pudieron venir que lo van a poder ver en nuestro canal de youtube.com/sfarad, que se puede volver a ver ahí porque la verdad es un programa maravilloso. Bueno, nos vamos entonces con una vez más, Chuchi, muchas gracias. Nos gusta tenerte cada año, así que ya buscaremos otro tema porque sos investigadora de las tradiciones, que quizás sea uno de los valores más importantes que tenemos en nuestro acervo sefaradí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a los que han escuchado y han seguido la charla. Para mí es un honor participar con un público tan amplio en geografía, digamos, porque de los lugares más increíbles. Así que me siento muy alegre, muy contenta de este aporte. Es como una gota en el mar. Excelente. Bueno, nos vamos. Les contamos que el próximo domingo a la 1:00 p.m, hora de Argentina, en el anuncio tienen horas de referencia de otros lugares, de otros países, de otras ciudades. Vamos a tener en nuestro ya tradicional Encontros de Al-Had, hablados en ladino, en judeo-español, Pesaj, la Pascua de las Enseñas. Vamos a aprender más sobre la fiesta, justo que la siguiente semana la vamos a celebrar en vivo, claro que sí, con el doctor Eliezer Papo desde Israel. Así que los esperamos para escuchar sobre la Pascua, sobre el Pesaj, y el jueves próximo, en este mismo horario, doña Gracia Nací, Beatriz, Gracia, la señora, mucho más que una viajera, también será en vivo, esta vez desde España, con Sebastián de la Obra, que va a quedar pobre de trasnoche para contarnos sobre este maravilloso personaje. Bueno, ahora sí nos vamos. Gracias a todos. Nos reencontramos como siempre en cada momento, cada domingo, cada jueves y a cada instante también en nuestro portal sfarad.com. Chao. Adiós.